de arriba hacia abajo y del centro hacia afuera. Van a llegar más o menos a ese orden. Los primeros descubiertos, sí, eso es. ¿Cómo se llama este par craneal? Acá vamos a poner el color Rosito Castillo. El que está más arriba y al centro. ¿Qué nervio craneal es ese? Óptico. Óptico. No. Olfatorio tampoco. El que está con la X. El tronclear. Tronclear tampoco. Olfatorio. Olfatorio. No se dejen engañar. El nervio olfatorio, a veces causa esta confusión. El nervio olfatorio es aquel que nace de las neuronas bipolares de la mucosa nasal, atraviesan la lámina cribosa y llegan hasta el bulbo olfatorio. Este de acá, esos filetes, esas fibrillas corresponden al primer nervio craneal. Este de acá es el bulbo y tracto olfatorio, pero no es el primero. ¿Ok? No, a veces uno se confunde y por eso he tratado de confundir también. Este es el primer nervio craneal, esos filetes nerviosos que atraviesan una parte de la base del cráneo llamada lámina cribosa, parte del hueso etmoides. Acá cortado hay otro nervio que se origina en las células ganglionares de la retina. Estamos hablando del segundo, el óptico, que va a venir hasta acá, así como el primero va hacia el bulbo olfatorio, el óptico va hacia esta estructura llamada quiasma óptica. ¿Ok? Hasta acá estamos bien. Esos son los. El resto sí creo que ustedes lo conocen bastante. Profe, el resto, a ver, seguimos bajando y te cuento que acá, en esta fosa que está entre los pedúnculos cerebrales, y se llama fosa interpeduncular, tenemos acá el nervio craneal al tercero. ¿Okay? ¿Cuál es el nombre del tercero? El oculomotor. Si le damos, imagínate, enamórate de esta imagen, enamórate de este tronco. ¿Qué haces cuando te enamoras? Le sacas la vuelta. Si tú vas hacia atrás, no la misma. Si tú vas hacia atrás, ¿cuál es el único nervio que emerge de la parte posterior? El cuarto. El cuarto. Entonces el cuarto está viniendo por acá. Por acá está el cuarto que se aparece desde atrás. Este parecería que es el cuarto, que viene desde atrás. Seguimos bajando en la parte anterior y lateral. El que me da el límite entre pedúnculo cerebeloso medio y puente. Este nervio de acá, el de mayor diámetro, el quinto nervio. ¿Ok? Tiene su ganglio. ¿Cómo se llama el ganglio del trigémino? Ganglio trigémino. Ganglio de Gasia, semilunar, como tú lo quieras. Seguimos bajando, profe. Todos estos están en una línea, ¿no? Yo te dije que era de arriba hacia abajo y del centro hacia afuera. Entonces vamos a empezar así. Esta es la que es el sexto o el B12. Seguimos bajando. El séptimo por acá. Séptimo, octavo. Y luego en el surco retro. 9, 10 y este de acá el 11. Y luego el 12. ¿Ok? Estamos bien. Eso es lo que hemos visto en la parte pasada. Más o menos así es como se vería en una muestra anatómica. Esta es una disección que hemos hecho la semana pasada. Mentira, ya quisiéramos. Hoy día vamos a ver de dónde se originan esos nervios. No vamos a ver tanto, vamos a ver un poquito del primero y del segundo. Ya vamos a ver un poquito del primero y del segundo, pero nos vamos a centrar en los que salen de la base del cráneo. No avanzan, ¿no? Empecemos por el inicio. El primer nervio, el llamado nervio craneal cero, nervio terminal. Hubo una discusión al inicio. Los nervios están con su nomenclatura en romano. En romano no hay cero, como bien han dicho. Entonces dijeron, le ponemos nervio N de nube. No, pero como que no cae bien. Nervio terminal, porque parecía que sale la lámina terminal, una parte del cerebro. Al final de tanta discusión, creo que alguien que dijo, ¿sabes qué? No importa, pongámosle cero, porque cero va a quedar. Y es más práctico. Pero lo pueden encontrar como nervio terminal, nervio nube. El nervio craneal cero es un nervio que está, si este es el bulbo olfatorio y por acá viene el primer nervio craneal, por acá viene el primer nervio craneal. En esta parte interna más interna al bulbo olfatorio, se encuentra un conjunto de filetes nerviosos amilinizados, que son delgaditos, están bien desarrollados en la edad embrionaria, cuando naces, y poco a poco se van atrofiando. Es más, después de la adolescencia se dice que necesitas buen ojo hasta microscopio para poder identificarlo, pero siempre permanece ahí. Ese es el famoso o no tan famoso nervio terminal.
tiene como funciones, dentro de, si lo queremos catalogar un poco dentro de las funciones de los otros nervios, es el que va a detectar las sustancias que están en el ambiente, pero que no están relacionados con el olfato. Como por ejemplo, las feromonas. Sino que ustedes conocen los animalitos, los perritos, huelen y se alocan, se enamoran, van para un lado para el otro. Ese comportamiento nosotros no lo tenemos. La evolución ha hecho de que eso lo vayamos perdiendo. Los animalitos se enamoran por el olor mucho. Nosotros nos enamoramos más por la vista. El desarrollo de las áreas relacionadas con la vista ha empujado un poco, involucionado esto que todavía está presente. Todavía nosotros, a veces sin darnos cuenta, muchas veces sin darnos cuenta, simplemente con olores nosotros podemos decir, esta persona me cae bien, me cae mal, te enamoras de ella, la agarras cólera. Parte de eso es este nervio terminal, que tiene conexiones directas con el núcleo 4, que es el productor de la hormona liberadora de gonadotropina. ¿No? Es maravilloso ese nervio terminal. Que, si pues queremos decirle su función, regulación de la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina, que es el que va a hacer que al final produzca tu testosterona, estrógenos, entre otros. También una nueva función diferente a lo que tiene el resto de nervios craneales, diferente en tipo y en forma, es el encargado de decirle a las neuronas hipotalámicas que vayan desde acá hasta su ubicación final. Sirven como pista, como un tren, como un carril por donde van a ir esas neuronas. En las personas que no desarrollan eso, se llama síndrome de Kalman, no se produce esta migración de neuronas. Son personas que no pueden oler bien, porque acá también tiene que ver la parte olfatoria, y que tampoco se desarrollan sexualmente, por la falta de estas hormonas. ¿Okay? Hubo en ratitas, en hámster hicieron, les cortaron el nervio terminal. Después de cortar el nervio terminal a los hámster, ellos eran capaces de hallar el alimento con el olfato tal cual los otros hámsters, pero no se reproducían, a diferencia de nosotros. Pasamos de este polémico nervio terminal y llegamos a no sé dónde está el nervio 1 y el nervio 2. El nervio 1, bueno, ya sabes, el nervio 1, el origen del nervio 1 son las neuronas bipolares en la mucosa nasal. Y el nervio 1 es el que va a atravesar la lámina cribosa del etmoides, atraviesa esta lámina cribosa junto con el nervio terminal y que va a llegar hasta el bulbo olfatorio. Ese es el nervio craneal 1. El 2 se inicia en las células ganglionares de la retina y va a llegar hasta el quiasma. Y nos vamos ahora sí con el kit del asunto, con el nervio craneal 3. El 3 ya lo hemos visto cuando veamos los cortes a nivel del colículo superior. En el colículo superior encontramos el núcleo rojo, por ejemplo, pregunta del examen del pasito del grupo anterior. En el colículo superior, a nivel del colículo superior, encontramos también el núcleo. ¿Dónde estamos acá, no? Ahora sí, encontramos el núcleo, un lapicito por acá, el núcleo del óculo motor. Te cuento algo, mira, tú encontrabas más arribita y más al centro el núcleo oculomotor accesorio preganglionar, que antes lo conocías como núcleo de Edinger-Westphal, y que se encarga de la parte parasimpática de este nervio. Cuando tú haces una luz con la linterna y tu pupila disminuye o aumenta su diámetro. ¿Ok? Esa es esa parte. Y el otro núcleo, el núcleo oculomotor principal, se encargaba del movimiento de los músculos extraoculares. El recto superior, el recto interno, el oblicuo menor. Te cuento que ese núcleo oculomotor principal en realidad es un conjunto de núcleos. Cada músculo tiene un núcleo, pero lo vamos a llamar como si fuera uno solo. ¿Okay? Entonces, primera pregunta, ¿el nervio oculomotor es eferente somático? ¿Por qué es eferente somático? Somático quiere decir que va a alguna parte del cuerpo, eferente que va a dar movimiento, mueve los músculos del ojo, eferente somático. Es eferente visceral también, porque va a encargarse del movimiento no voluntario de algo. Cuando te alumbran con una linterna, involuntariamente, tu diámetro pupilar aumenta y disminuye. Esos son los dos componentes. Sus núcleos, el origen real, el núcleo oculomotor principal
y el núcleo oculomotor accesorio o del Lindenwexfeld. Veámoslo por acá, miren en este corte. Acá, a nivel del colículo superior, yo hago un corte. Acá encuentro al oculomotor accesorio y el oculomotor principal. Hubiese sido bonito ver primero cráneo. ¿Por qué? Porque desde acá, desde este núcleo, salen las raíces por acá, salen las raíces por acá. ¿Y por qué agujero van a pasar? Acuérdate cuando veamos la siguiente parte, por la fisura orbitaria superior. En cada una de estas diapositivas, te lo estoy presentando así. Por el agujero de la base del cráneo que va a salir el nervio, te lo estoy poniendo en amarillito. Los núcleos obviamente están acá resaltados. Si es parasimpático, usualmente va a ser celestito. Si es motor, va a ser rojito. Y acá te lo presento en el tronco para que tengas una idea a qué nivel estás. Si te das dando cuenta, vamos a ir de arriba y vamos a empezar a bajar. Seguimos bajando. Debajo del colículo superior tenemos a los colículos inferiores. Vamos a hacer ahora un corte aquí, a corte nivel del colículo inferior. Y en este colículo inferior vamos a meter nuestro lapicito por acá. A este nivel, si nosotros hacemos un corte, encontramos el núcleo del troclear. Y el núcleo del troclear o cuarto nervio craneal es solamente uno. Si lo veo de rojito, profe, es motor, es eferente somático. Se encarga de mover un músculo de los músculos extraoculares, el oblicuo superior o el oblicuo mayor. ¿Por dónde sale? ¿Por qué agujero de la base del cráneo? Míralo tú. Sale por la fisura orbitaria superior. Por acá lo tenemos al núcleo del oculomotor. Es el único que sale de la parte posterior. Y también podríamos decir que es casi el único que antes de salir cruza el alineamiento de cruce. O sea, y un cruce por acá, justo antes de que salga, para irse por este agujero de la fisura orbitaria superior. Hasta ahorita, fácil, ¿no? El origen del tercero, oculomotor principal y accesorio. El origen del cuarto, el núcleo del cuarto, incluso si le quieres decir, núcleo troclear. Y se viene el quinto. El quinto que es un poquito más majadero. El quinto es un nervio mixto, es decir, que tiene parte sensitiva y tiene parte motora. La parte sensitiva me da la sensibilidad de toda la cara, incluso también de la cavidad oral. Y no es algo menor de la sensibilidad de la cara, porque, por ejemplo, en los labios se dice que tenemos la misma cantidad de terminaciones nerviosas por unidad de superficie que en la yema de los dedos, de los lugares con una sensibilidad más fina. De ahí que por eso es tan famoso, es tan sabroso, entre comillas, un beso, por la cantidad de sensibilidad que tenemos. Toda esa parte de la sensibilidad lo lleva el trigémino. La parte sensitiva del trigémino, que se va a ir hacia este ganglio, te cuento que tiene 3 ramitas. Esas 3 ramitas es uno que va hacia la parte superior por los ojos y le dicen la rama oftálmica, otro que va hacia la parte maxilar, la rama maxilar, y otro hacia la parte mandibular, la rama mandibular. ¿Quiere ser más práctico todavía? Quinto 1, quinto 2 y quinto 3. Sus 3 ramitas. Pero te decía que es mixto. No solamente se encarga de la parte sensitiva, sino también de la parte motora. En la parte motora es encargado de los músculos de la masticación. Aquellos músculos que te hacen que puedas tú masticar los alimentos. Y eso lo hace a través de una ramita más pequeña, que nace de un núcleo más pequeño. Mira por acá. Debe ser esta que sale junto con el quinto 3. ¿Dónde está el núcleo motor? Núcleo mesencefálico principal, núcleo motor por acá, ¿no ves? Junto con el quinto 3. Acuérdate que la rama motora se va con el quinto 3 o la rama mandibular. ¿Cuáles son sus orígenes? Un poco que lo habíamos visto. En el mesencéfalo está el núcleo mesencefálico. En el puente está el núcleo principal. Y en la médula oblongada está el núcleo espinal. Son los 3 nervios sensitivos. La parte motora, al costadito del núcleo principal o núcleo sensitivo principal, tengo al núcleo motor del trigémino. Una vez que de estos 4 núcleos se constituye el nervio trigémino, este nervio trigémino llega hasta el ganglio y del ganglio se empieza a separar. El quinto 1 te cuento que va por la fisura orbitaria superior, junto con el 3 y con el 4.
El quinto 2 se va por el agujero 1 que es redondo y le llaman agujero redondo. Y el quinto 3 junto con la rama motora se va por el agujero oval. Acuérdate para cuando veamos base de cráneo. Por acá está, mira, el mesencefálico, el principal y el espinal. Y al costadito del principal tengo por acá, y por acá está del otro lado, el núcleo motor del trígeno. Uno de los más complicados porque tiene mayor cantidad de músculos. El siguiente, otro núcleo, otro nervio fácil, es el nervio abducens o abducens, el sexto nervio craneal. Se encarga de inervar solamente el músculo recto lateral. Es netamente motor, o sea, diferente somático, nada más. Y hay una característica o un accidente topográfico en el piso del cuarto ventrículo que te hace identificar fácilmente a qué nivel estamos. Si nosotros queremos hallar al núcleo del nervio abducens o núcleo del sexto nervio craneal, hacemos un corte a nivel del colículo facial. Y por acá, mire, esta parte más elevadita es el colículo facial. Y a nivel de este colículo facial se encuentra el núcleo del sexto. Y de acá del núcleo del sexto sale la raíz para que en el surco ponto-vulvar, encima de la pirámide vulvar, salga o emerge este sexto nervio craneal, que luego se va a juntar, dice, yo me encargo de mover el ojo, junto con el 3 y con el 4. Ok, nos juntamos y salimos todos por la fisura orbitaria superior. Seguimos bajando, estamos acá, al nivel del colículo facial. El sexto es muy fácil. El siguiente es un poquito nuevamente más complicadito. El 7. El nervio facial. El 7 también va a tener varios núcleos, más de un núcleo. Incluso va a compartir un núcleo con el trigémino. ¿Okay? Nos dice, primero que va a tener dos raíces. Siendo muy cuidadosos, vamos a ver dos raíces. La raíz medial, que se encarga de la parte motora, la raíz motora, y la raíz lateral, el famoso nervio intermediario o el 7 bis, que se va a encargar de la parte sensitiva y también de la parte parasimpática. En la parte motora, te cuento que el nervio facial es el encargado de los músculos de la mímica facial. El que nosotros podamos hacer los gestos, sonreír, guiñar el ojo, mirar por aquí, por allá, sí, o sea, no el movimiento del ojo, sino los gestos que hacemos con la cara, de eso se encarga el nervio facial. Esa es su parte motora. Y esa parte motora va a partir desde ese núcleo que le va a abrazar a la abducens, que es el núcleo motor del facial. ¿Okay? Ese es el famoso que va a formar el colículo facial. Para después salir esa raíz por el ángulo pontocerebeloso o fosita supraolivar. Pero no solamente eso. Te cuento que el nervio facial también, se encarga de inervar las glándulas salivales. Y eso lo va a hacer a partir de un núcleo llamado el núcleo salivatorio superior. Ok, buscámoslo por acá. ¿Dónde está el núcleo salivatorio superior? Por acá está. Igualito sale por acá, junto con otra raíz, y se va a ir a inervar las glándulas salivales. Pero no solo eso. El 7 también, el facial, te cuento que se encarga de la sensibilidad o del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Con la lengua nosotros tenemos el sabor de las comidas. Los 2/3 anteriores de la lengua, las moléculas, las sustancias que llegan a los 2/3 anteriores van a estimular el nervio facial. Y esas señales van a ir hasta un núcleo llamado el núcleo y tracto del solitario o núcleo del solitario. Por aquí tenemos otro componente, otro núcleo del facial. Profe, entonces tenemos el núcleo salivatorio superior que le va a inervar a las glándulas salivales, el núcleo motor del facial que va a dar el movimiento a los músculos de la mímica facial. Tenemos al núcleo del solitario que se va a encargar del gusto de las 2/3 anteriores de la lengua. Si quieres ser más específicos, la parte superior del núcleo solitario. Y me falta uno, el núcleo espinal. ¿Quién se encargaba de la sensibilidad de la cara y la cavidad oral? El trigémino. Para casi toda la cara, menos para una pequeña parte en el pabellón auricular.
chiquitita esa parte, así como la yema de mi dedo. Esa partecita nada más está inervada, la sensibilidad de esa partecita está inervada por el 7, por el 9 y por el 10. Una partecita pequeñísima. Y esa partecita de ahí va a venir a través del, o sea, digamos que acá está tu orejita, ¿no? Acá está tu orejita, tu vello auricular. Profe, el resto de la cara, todas las raíces que entran acá y se van por el, digamos, por el quinto nervio craneal, se van hasta el núcleo espinal. Pero solamente de acá hay unas fibras majaderas ellas que ingresan con el séptimo. Y una vez que ingresan, se van al núcleo espinal del trigémino. Este núcleo espinal del trigémino comparte el núcleo espinal, este nervio facial comparte el núcleo del nervio trigémino. ¿Ok? Entonces, 4 núcleos. Nuevamente, el facial tiene 4 núcleos. Para la musculatura de la mímica facial, el núcleo muscular facial. Para las glándulas salivales, el núcleo salivatorio inferior. Para el gusto, el núcleo solitario. Y para una sensibilidad de una pequeña área alrededor de la oreja, el núcleo espinal. ¿Ok? El 8 es un poco más fácil. Estamos en el 8. El 8 es el vestíbulo coclear. Y nos dicen, profe, fácil, ¿no? Vestíbulo coclear. Por acá. Una parte vestibular que tiene que ver con el equilibrio. Y una parte coclear que tiene que ver con la audición. Y va a tener un núcleo vestibular o un conjunto de núcleos vestibulares. El vestibular superior, lateral, anterior e inferior. Y un conjunto de núcleos llamados cocleares. Coclear anterior y coclear posterior. Hasta acá tú dirás, profe, es netamente sensorial, sensitivo, ¿no? Hay una pequeña ramita llamada las fibras de Rasmussen que parten desde el complejo olivar y van a ser la parte eferente de este nervio. Está en letras chiquitas, así que no, es para que si alguna vez lo escuches no digas que nunca te lo han mencionado. Pero si te preguntan el 8, netamente sensitivo. Núcleo coclear para la audición, o los núcleos cocleares para la audición, y los núcleos vestibulares para el equilibrio. ¿Okay? El 8 es fácil. El 9 es parecido al 7. ¿Te acuerdas cuántos núcleos tenía el 7? 4. 4 núcleos, ¿no? El 9 también. El 9 es el glosofaringio. El glosofaringio va a tener los siguientes núcleos. Ya no el núcleo salivatorio superior, sino el núcleo salivatorio inferior. Y este núcleo, vamos a ponerlo de rojito. Este núcleo salivatorio inferior se va a ir hacia la glándula, a inervar la glándula parótida. ¿Okay? El otro núcleo que tiene es el núcleo solitario también. La parte superior, al igual que el 7 también, porque si los 2 tercios anteriores de la lengua son inervados por el facial, el tercio posterior es inervado por el glosofaringio. Y esa parte gustativa también va hacia este mismo núcleo, que es el núcleo solitario, más específicamente la parte superior del núcleo solitario, llamado núcleo gustativo. También de tu cavidad torácica, los elementos o los órganos como el corazón, los pulmones, van a tener parte sensitiva visceral. Y esa parte sensitiva visceral llega hasta el núcleo solitario, pero la parte inferior a través del noveno nervio craneal. Por eso que acá yo te digo, el núcleo solitario, la parte superior llamada gustativa y la parte inferior llamada cardiorrespiratoria. A esta pequeña parte de la oreja le daba sensibilidad el 7, el 9 y el 10 a través del núcleo espinal del trigémino. Ok, también comparte eso de ahí. Y finalmente, el último núcleo es el núcleo del ambiguo. El núcleo del ambiguo le dicen así porque se va un poco con el 9 y se va un poco con el 10. Daba que se iba también con el 11. El núcleo del ambiguo es una parte diferente somática voluntaria. Lo que va a hacer es darle inervación al músculo estilofaringio.
que te va a servir para la devolución y también es parte del reflejo nauseoso. Resumiendo este 9, que es uno de los difíciles, el 9, el núcleo espinal, para la sensibilidad de acá, el núcleo del solitario, para el gusto y para la parte sensitiva visceral de la cavidad torácica, y el núcleo ambiguo para el músculo estilofaringeo encargado de la deglución. Y el salivatorio inferior que se encarga de la glándula parótida. El último difícil, sí, el último difícil es el 10. Nuevamente tiene así. El 10 va a tener una parte motora a través de ese núcleo que formaba el trígono del vago, y es el núcleo motor dorsal del vago. Está acá, el núcleo motor dorsal del vago. Y ese núcleo motor dorsal del vago se va a encargar de la parte visceral de las estructuras cardiorrespiratorias y también de las estructuras digestivas. El otro núcleo es el núcleo ambiguo. Como te decía, comparte con el 9, comparte con el 10. Y antes se pensaba que compartía con el 11. El núcleo ambiguo se va para los músculos de la faringe, como los constrictores de la faringe. El otro núcleo, esta partecita, se encarga del núcleo espinal del trigémino, lo tenemos por acá. La sensibilidad de una pequeña parte de la oreja, el núcleo espinal del trigémino. Y finalmente, el núcleo del solitario, mira por acá, el núcleo del solitario, que tenía dos partes, una parte gustativa y otra parte cardiorrespiratoria. El vago va a tener aferencias desde los aparatos de la cavidad torácica y la cavidad abdominal, y esa sensibilidad va a llegar hacia el cerebro a través del nervio vago y va a ir hacia la parte inferior del núcleo solitario. Y en la cavidad oral nosotros podemos tener el sabor de las comidas no solo con la lengua, 2/3 anteriores para el glosofaringio, 1/3 posterior para el facial, o al revés, perdón, 2/3 anteriores para el facial, 1/3 anterior para el glosofaringio, sino también con la parte posterior podemos tener algo de gusto en las comidas. Ese alguito está siendo transportado por el nervio vago y va a llegar hasta la parte superior del núcleo salivatorio, del núcleo solitario. Terminamos los difíciles y vamos a uno nuevamente fácil. El núcleo espinal o núcleo accesorio. Te cuento la historia, no sé si te la conté. ¿Dónde está el núcleo ambiguo? ¿Dónde lo han dibujado el núcleo ambiguo? Es este de acá, ¿no? Y fíjate, el núcleo ambiguo. Este de acá. Este era el núcleo ambiguo. ¿Ok? Fíjate muy bien. Antes se pensaba que el ambiguo le daba ramas al 9, y ya sabemos que sí, al estilofaringeo. Le daba ramas al 10, así es, para los músculos constrictores de la faringe, pero también se pensaba que le daba ramas al 11. Y si bien le da, mira lo que es malvado acá, le da acá y parecería que le da. Pero justo cuando, antes de salir, todas las que le daba se regresan hacia el vago. Y cuando sale el 11 se queda sin ninguna ramita, sin ninguna raíz desde el ambiguo. En los libros antiguos van a ver que el ambiguo tiene dos orígenes. Uno a nivel del ambiguo y otro a nivel de las astas anteriores de los primeros segmentos cervicales. Actualmente se sabe de que no. Actualmente se sabe que el ambiguo solamente tiene su origen en el asta anterior de los primeros segmentos cervicales, conocidos como los núcleos del accesorio. Imaginemos que acá está, por ejemplo, C1, digamos acá está C1, segmento C2, segmento C3, desde las astas anteriores ahí salen y van a formar el núcleo espinal, que se encarga de mover el trapecio y el músculo esternocleidomastoideo. Okay. El último es el 12. El núcleo del hipogloso se llama núcleo del hipogloso y se encarga de mover la lengua. Fácil, ¿no? Profe, el núcleo del núcleo del hipogloso forma el trígono del hipogloso y se encarga de mover la lengua. Es más, sale por el conducto del hipogloso. Más fácil no puede ser. ¿Cómo lo ven? Difícil no es, pero sí es memoria. No hay que pensar en una derivada, no hay que hacer mayor cálculo diferencial. Son muchos nombres, pero solamente es cuestión de memoria.
No hay nada difícil, lo único malo es aprenderse. Por ahí está un resumen. Y vamos a ver nosotros de dónde o por dónde salen estos nervios. ¿Ok? Si es que no se los he pasado, se los voy a pasar a los delegados. Creo que ya le he pasado. Si no, se los paso. Finalmente, cráneo. Cráneo que yo creo que ya es más facilito. Nosotros vamos a ver la cabeza. De la cabeza hay una parte llamada el cráneo, que es toda esta parte de acá. Toda esta parte de acá, el cráneo. Y esta parte de acá es la cara. Bueno, que todo es la cabeza, ¿no? Imagínate, ¿eh? Hay una especialidad de la medicina solamente de acá a acá, neurocirugía. Hay otra especialidad de acá a acá, oftalmología. Hay otra especialidad de acá a acá, que es otorrinolaringología. Y otra especialidad de acá, que es cirugía de cabeza y cuello maxilofacial. O sea, solamente en esta cosita que es la cabeza, ¿no? Nosotros nos vamos a enfocar mayormente a lo que es el cráneo. ¿Ok? Ya sabes que está formado por 8 huesos. Sabemos también de que cuando nacemos, estos huesos del cráneo no están totalmente unidos. Están como nadando en una isla. Eso es lo que famosamente se le llama la mollera, y que el término médico son las fontanelas. Tiene bastantes utilidades y bastantes ventajas que haya fontanelas. Y conforme vas creciendo, tus huesos van creciendo y estos se van fusionando. Ahí donde se fusionan es una articulación no móvil que se llama sutura. ¿Okay? Y tenemos a las diversas suturas. Por acá les he traído, en el cuero cabelludo cuando llegamos, clásicamente se dice que toda esta parte se llama escama, que viene de un acrónimo en inglés, que vienen a ser las 5 capas que hay por acá. S de skin, por acá tenemos a la piel. C de connective tissues. A de aponeurosis. L de tejido areolar laxo, loose areolar tissues. Y P de pericráneo, para finalmente llegar al hueso. En el hueso, mira tú que está dentro del hueso tenemos un conjunto de vasos sanguíneos, vasos venosos. Tú cortas el hueso y el hueso sangra. Tú le pones una vía, así como le pones una vía a la vena, le puedes poner una vía al hueso también. De lo que te vamos a preguntar, la parte más externa del hueso se llama tabla externa. La parte más interna, tabla interna. Y entre los dos, entre las dos tablas, esto se llama diploide. No te olvides, el diploide. El diploide es lo que sangra bastante. Cuando tú le rompes la cabeza, rompes el hueso a alguien, por ahí que sangra bastante. Porque tenemos una vista frontal. Y lo que yo quiero que te aprendas acá, que si te vamos a preguntar, son las principales suturas. ¿Cómo se llama este huesito que está al frente? Frontal. ¿Cómo se llama este huesito? Mira, acá está el huesito que está al frente, frontal. ¿Y este que está en la parte parietal? Parietal. ¿Y cómo se llama esta sutura que une al frontal con el parietal? Parito frontal. Es como si fuera una vincha esa sutura. Coronal, la sutura coronal. ¿Cómo se llama este huesito que está en la parte occipital? Hueso occipital. ¿Cómo se llama la sutura que une? Mira tú, el hueso parietal con el occipital. La sutura lamboidea. 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 Verlo mejor por acá. ¿Qué sutura es esta? Coronal. ¿Qué sutura es esta? Lamboidea. ¿Qué sutura es esta? ¿Esta sagital? Sutura sagital. ¿Ok? No te olvides. ¿Cómo se llama este punto? Lambda. ¿Cómo se llama este punto? No te olvides, a esa es la lista. Por ejemplo, le gusta preguntar. Este se llamaba lambda. Esta es la sutura sagital. Este punto es el lambda. Esta es la sutura coronal. Esta es la sutura sagital. Este es el bresma. Este es hueso occipital, hueso parietal, hueso frontal,
hueso parietal, hueso parietal. Por si el examen lo pone el doctor Rojas, ¿qué le gusta preguntar a él? Vamos por acá. Acá también. ¿Qué sutura es esta? Coronal. Esta es la sutura coronal. Esta es la sutura coronal. ¿Qué hueso es este? Temporal. Temporal. Te cuento que esta parte del hueso temporal es la parte más delgada. Es como si fuera una escama. Y le llaman la escama del temporal. Esta es la sutura escamosa. Mira por acá, hay un cruce de sutura. Este punto de acá es un punto recontra famoso en la neurocirugía. Por eso te digo que a lo mejor él te lo va a preguntar, va a decir, profe, no me enseñar. Ese punto de ahí, no te vayas a olvidar, se llama Terio. el T. Terio. El T. El T. Tú ves que te ponen ahí en el cruce de suturas. Es más, ¿tú te acuerdas? Tiene forma de H. El T. No te olvides, ¿ya? La gran mayoría de las cirugías en neurocirugía son abordaje terional. ¿Por qué? Porque se hace a partir del terio. Esto no lo vamos a ver. Empecemos a ver. Ya vimos por arriba. Empecemos a ver por adentro nuestra bóveda del cráneo. En la bóveda del cráneo a veces también te confundes cuando te pongo la misma sutura coronal, pero te lo pongo por dentro. No te olvides, esta es la sutura coronal. ¿Te acuerdas dónde se absorbe el líquido cefalorraquídeo? Absorbe. En las granulaciones aracnoideas, que son como unas cabecitas de brócoli que poco a poco, conforme vas avanzando a la edad, se va haciendo más grande, más prominente. Y además de eso, conforme vas avanzando en los años, tu dura madre se pega más al hueso. Y conforme van pasando los años, van dejando una huella, unas fositas, esas granulaciones aracnoideas, y se llama fositas granulares. ¿Qué tenemos por acá? Mira, vamos repasando. Por acá, sutura coronal. Por acá, fositas granulares. Te preguntaron también en más de una oportunidad esa arteria que sobresale en la dura madre. Meningia media. La meningia media. Y acá deja la meningia media su huella. Impresiones. Se llaman impresiones meningias o también hoja de higuera. También lo puedes decir así, impresiones meningias u hoja de higuera. En la parte central, así como las fositas granulares, así como las granulaciones aracnoideas han dejado las fositas granulares, te cuento que el seno sagital superior ha dejado una huella. Y eso ya se llama el surco para el seno sagital superior. Si me sigues a ver, ¿qué sutura sería esta? Surco para el seno. No, sutura. Sagital. La sutura sagital. No está muy bien en este gráfico porque es de Complete Anatomy, pero por acá hay una cresta en la parte frontal, en la parte interna. ¿Cómo le llamarías a la cresta que está en la parte frontal interna? Cresta frontal. Cresta frontal interna. Y a la cresta que está en la parte Occipital interna. Occipital interna. Me falta una más. Cristal. En la parte frontal, acá, no sé si cuando se te tupe la nariz, tu voz cambia. La nariz, las fosas nasales están conectadas con varias cavidades óseas. Te voy a hablar de una cavidad ósea que se encuentra acá, encima y al medio de tus cejas. Esa cavidad ósea se llama seno óseo. Es el seno óseo frontal. Seno óseo frontal. Y sirve como caja de resonancia para la voz. Por eso que cuando la nariz está tupida y ya no está esa caja de resonancia, tu voz cambia, tu voz nasal. Voz nasal por la nariz, ya no, así como yo, ya no hay esa caja de resonancia. ¿Ok? ¿Estamos bien? Cosa importante. ¿Qué tenemos acá adentro? A ver, ¿qué cosa hay? ¿Qué está protegiendo el cráneo? ¿Qué cosa hay acá adentro? Cerebro. El cerebro, ¿cierto? El cerebro. ¿Qué pasa si tú tienes una fractura acá? Digamos, estabas tranquilo, estabas paseando con tu pareja, de repente te fuiste al baño, dejaste tu celular y sin clave. Y te rompen el cráneo por acá.
Claro. Justo eligió esa parte, porque había estudiado neuroanatomía. ¿Sabes por qué? Te rompió el cráneo y tú te fracturas el cráneo y no pasa nada, y no vas a dejar. A menos de que se vaya uno sobre el otro, ¿no? Pero si te fracturó el cráneo, hay una comunicación del cerebro con esta cavidad, del seno óseo frontal. ¿Y el seno óseo frontal con quién se comunica? Con la cavidad nasal. ¿Qué hay en la cavidad nasal? Moco. ¿Qué cosa hay acá? Moco. Y esa fractura hace de que el moco vaya hacia tu cerebro. Entonces, ahí, por ejemplo, se entra a hacer una cirugía para limpiar eso. Se tapa todo eso, se lo tapas con cera de hueso, con músculo, con grasa y lo limpias bien para evitar esa complicación infecciosa. Tratar una fractura, lo observas nada más. Tratar una infección del sistema nervioso central, eso es muy complicado. Y nos vamos al último bloque, que es la base. Ya hemos visto la parte superior, vamos a ver ahora la base del cerebro. La base del cerebro es bastante accidentada. Cada uno de esos accidentes topográficos va a tener un nombre, va a tener algo que se posa ahí o que pasa por ahí. Esa base del cerebro, para estudiarla mejor, la hemos dividido en 3 partes. ¿Ok? Y para dividir en esas 3 partes, hemos utilizado unos accidentes topográficos que ahorita vamos a pasar a mencionar. Al inicio, para empezar suavecito, te digo que en estas 3 partes le vamos a llamar la fosa o piso anterior de la base del cráneo, fosa media y la fosa posterior. ¿Estamos bien? ¿Tenemos hasta la 1 o hasta la 2? El cerebro. ¿Qué cosa es esto? A ver, rápido. Seno óseo frontal. ¿Qué cosa es esto? Diploide. Diploide. ¿Qué cosa es esto? Ay, Tabla externa. ¿Y esto? interno. Tabla interna. Acá se ve bien. ¿Qué es esto? Cresta frontal interna. Acá se ve bien. ¿Qué es esto? ¿Cresta occipital interna? No, No, al la revés, que al está en el revés. frontal es frontal interna y la que está en la occipital es occipital interna. ¿Ok? ¿Qué cosa está debajo de esto? ¿Los ojos? Los ojos. ¿Fosa óptica? No. Este de acá es el piso anterior de la base del cráneo. Y de este piso anterior, te digo los ojos, ahora te voy a decir por qué. En este piso anterior nosotros vamos a tener al siguiente huesito. Por acá más o menos, no sé si lo notan, está el hueso que se rompe con mayor frecuencia porque es muy delgado. Es el etmoides. Por acá tenemos parte del hueso frontal, vamos a ponerle una E, parte del hueso frontal. Y esto de acá elevado es el esfenoides. El piso anterior de la base del cráneo está como límite esta parte del esfenoides que se llama ala menor del esfenoides. Pregunta frecuente. ¿Quién separa el piso medio del piso del piso medio del piso anterior? El ala menor del esfenoides. ¿Okay? Acá en el hueso etmoides, el que está al centro, vamos a tener una lámina con un montón de huequitos. Lámina cribosa. Lámina cribosa. ¿Qué nervio pasa por esa lámina cribosa? El primero. ¿Quién más? El cero. El cero y el 1. ¿Cómo se llama ese hueso nuevamente? Etmoides. Si yo tengo un agujero en la parte anterior del etmoides, ¿cómo le llamo? Etmoidal anterior. Y si tengo uno en la parte posterior, etmoidal posterior. ¿Qué pasa por el etmoidal anterior? Vena, arteria y nervio, etmoidal anterior. ¿Qué pasa por el etmoidal posterior? Vena, arteria y nervio, etmoidal posterior. ¿Qué pasa por la lámina cribosa? El 0 y el 1. Hay un agujerito acá al centro, mira. Agujero ciego. ¿Qué pasan por ahí? Venas emisarias. ¿Qué son las venas emisarias? La sangre venosa, ¿hacia dónde va? Eso que tienen los hombres. Corazón. Y de ahí se va hacia el pulmón para oxigenarse. Es decir, hacia el corazón tiene que ir la sangre del cerebro, la sangre del tórax, del abdomen, de las piernas. Lo usual sería que la sangre venosa salga o ingrese a la cavidad craneal. Sale. Pero si yo tengo una vena que trae sangre venosa hacia el interior de la cavidad craneal, le voy a llamar vena emisaria.
Esa es la vena emisaria. Terminamos con esto. En este hueso etmoides, esta partecita de acá es bien elevada. ¿Cómo se llama esto de acá? Esta parte bien elevada del hueso etmoides, al medio, donde se inserta la hoz del cerebro, La cresta. cresta de Bartolito. Esa es la cresta de Bartolito. Que vivía muy feliz. Cuando el sol amanecía, tú ya sabes qué hacía. ¿Qué más? Martelita no estaba así. ¿Qué pasa? ¿O qué pasaría? Bueno, ya sabes ya, esto de acá, ¿te acuerdas de los surcos orbitarios? El fos. Están formando esto de acá. Por acá le llamas también Eminencias. orbitarias, ¿no? Por acá. Si te rompen el cráneo nuevamente y rompen esto de acá, ¿hacia dónde va la sangre? No. Hacia el ojo. Y se forma como un moretón, como estoy diciendo acá, alrededor del ojo. Como un mapache. Ojo de mapache. Ajá. El ojo de mapache. Un paciente con un traumatismo encefalocraniano que viene con el signo de ojo de mapache, tú sospechas de una fractura del piso anterior de la base del cráneo. ¿Ok? Seguimos. Pasamos ahora sí al siguiente, a la penúltima diapositiva. Ese piso anterior. Ya hemos visto, no quiere avanzar. Ahora sí estamos en piso medio. Muchos temas. Se ha lagueado. ¿Ya estamos piso medio? Piso medio, ok. Primero, nuestro límite va a ser hacia adelante el hueso etmoides, el hueso esfenoides. ¿Qué ala del esfenoides es esta? Menor. Menor. Y todo esto de acá, mira, está en el piso, es el ala mayor del esfenoides. Profe, si está más arriba, ¿por qué es menor? Porque es más chiquita, es delgadita, es como un filo. En cambio, todo esto de acá, gran parte del piso de la fosa media es el ala menor del esfenoides. Hacia atrás, ahí está ya el hueso temporal. Y esta parte del hueso temporal se va bien alto, como si fuera la cordillera de los Andes. Si quien lo hubiese descrito sería un peruano, diría la porción de la cordillera del temporal. Pero como lo describió creo un gringo, a ellos le llaman montaña, le llaman la porción petrosa de peñasco o peñasco del temporal. El piso medio de la base del cráneo está entre el ala menor del esfenoides y el peñasco del temporal o la porción petrosa del temporal. ¿Qué agujeros vamos a encontrar ahí? Creo que hay animación, si no me equivoco. Ahí está. Ojo con lo que sale ahí, ¿ah? Ese agujero, ¿cómo se llama? Fos. El conducto óptico, muy bien. Por acá yo tengo, ya no pinta. Este surco de acá es el surco prequiasmático. Acá está el quiasma óptico, y del quiasma óptico viene el nervio óptico, que viene desde acá. Este se llama el conducto óptico. Y por el conducto óptico, ¿qué nervio pasa? El nervio óptico número 2. Y una arteria también, la arteria oftálmica. Seguimos. Esa fisura en la parte superior, Orbitario superior. fisura orbitaria superior, pasan los nervios que van a mover el ojo. El 3, el 4 y el 6. Y pasa la rama oftálmica del nervio trigémino, el quinto uno. ¿Ok? Uno más, la vena oftálmica superior. Seguimos, un agujerito en forma redonda. Agujero. Agujero Redondo. Oval. oval, no. Oval es en forma ovalada. Redondo, el agujero redondo. ¿Quién pasa por ahí? Quinto 2. Quinto 2. Más abajito, ahora sí en forma ovalada. Agujero oval. El agujero oval. ¿Quién pasa por ahí? Quinto 3. El quinto 3. ¿Y quién pasaba con el quinto 3? ¿Qué rama del trigémino? La motora. La rama motora. Por ahí pasa el quinto 3 junto con la rama motora. ¿Ok? Y una arteria meningia accesoria también. Luego viene un agujero, no sé en verdad por qué le pusieron así, espinoso. Pero por ese agujero espinoso, mira quién pasa. Mira quién pasa. Vamos a ver si se nota por acá. ¿Qué son estos de acá? ¿Se acuerdan de la hoja de higuera? Si tú le sigues a la hoja de higuera a las impresiones meningias, llegan hasta este agujero espinoso. ¿Quién pasa por el agujero espinoso entonces? La arteria meningia media, muy bien. ¿Ves que esto está como rama con líneas punteadas? Son agujeros inconstantes, que los encontramos en algunas personas sí, en algunas no.
y por ahí pasan venas emisarias. Este otro de acá, muy grandecito, es el agujero lacerum en inglés, agujero rasgado en español. Te cuento que el agujero rasgado está cubierto por tejido fibrocartilaginoso, por tejido fibrocartilaginoso, y en las personas usualmente no pasa nada porque está tapado. En algunos casos pasa una rama de la arteria faríngea ascendente, pero si tú pones ¿qué pasa por ahí? Pasa nada, tienes tu puntito ahí. ¿Ok? Siguiente huequito por acá. ¿Lo notaste? Ese que se hizo más o menos por ahí. Ya, estoy tranquilo. Hay mucha confusión. Con esto de acá. Este de acá es el agujero rasgado. Ese de ahí es el que tú no vas a ver, vamos a ver con el cráneo, es el agujero rasgado. Al costado y con la misma salida, pero tapado con un techito de hueso, está el conducto carotidio. Y por el conducto carotidio es donde pasa la arteria carotidia interna, no por el agujero rasgado. A los costados del conducto carotidio tengo un par de rajitas que lo voy a llamar hiato. Hiato del petroso menor, hiato del petroso mayor. Por donde pasan los nervios petroso mayor y menor. Por acá es lo que sucede con eso de los hiatos. Mira por acá. Este es el agujero rasgado. Y por el agujero rasgado, ¿qué pasa? Por el agujero rasgado, usualmente no pasa nada porque está cubierto por este tejido fibrocartilaginoso. A veces pasa una rama, venas emisarias y una rama de la arteria faríngea ascendente. Y por el costadito está el conducto carotidio interno. Seguimos. La última. El piso posterior, que está detrás del peñasco del temporal. Ahí encontramos al conducto auditivo interno. Ahí pasan dos nervios, el 7 y el 8. Ese de aquí, a veces difícil de ver, es el acueducto vestibular. Por ahí pues pasa, es un conducto endolinfático. Este agujero mastoideo, líneas punteadas, es un agujero inconstante, pasan venas emisarias. Este de acá, ¿qué agujerito es? Este sí es muy famoso, es el agujero yugular. Fíjate quiénes pasan por el yugular, ¿ah? Pasa el 9, pasa el 10, pasa el 11, pasa el seno, la vena yugular interna, y pasa también la arteria meningia posterior. ¿Ok? Para serte sincero, por este agujero yugular, tú me dirás, profe, me dijo, pasa la vena yugular interna, y por eso lo llaman agujero yugular. Sí. En realidad ahí pasa el seno sigmoideo y se junta con el seno petroso inferior. Y a partir de donde sale del agujero yugular, recién ahí se llama vena yugular. Si quiere ser exactito, pasa el seno petroso inferior y el seno sigmoideo. Y recién fuera del agujero yugular se forma el yugular. El último huequito, el conducto del hipogloso, que por ahí pasa el nervio hipogloso. El más grande de todos es el agujero magno. ¿Qué nervio pasa por ahí? Pregunta casi capciosa. ¿Qué nervio pasa por el agujero magno? ¿Todos? No. El que nace en la médula espinal asciende, sube por el agujero magno para salir por el agujero yugular. El 11º nervio craneal. Si te rompían el piso anterior de la base del cráneo, tenías ojo de mapache. Si te rompen el piso medio de la base del cráneo, la sangre se va por tu oído, tienes otorragia. Y si se rompe el piso posterior, hay un moretón detrás de la oreja, se forma. Se llama signo de la batalla o signo de battle. ¿Okay? Y listo, muchachos. Memoria nada más, nada difícil.